Buenas noches, voy a presentar el trabajo titulado Comparación de la fotoluminiscencia de películas de nanotubos de carbono y SRO y óxido de grafeno y SRO depositadas sobre sustratos de silicio. Su servidor es Gabriel Omar Mendoza Conde. Como coautores están el doctor José Alberto Luna López, la maestra en ciencias Zaira Jocelyn Hernández Simón y el doctor José Álvaro David Hernández de la Luz. Nosotros somos parte del Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como introducción, vamos a hablar brevemente del óxido de silicio fuera de estequiometría, que han alentado su investigación en los últimos años son que se puede cambiar el ancho de banda prohibida acorde a la cantidad de silicio y oxígeno en el material, presenta efectos que permiten la emisión de luz, se ha buscado su aplicación a detectores en el rango UV y visible, pues se ha observado que absorbe luz en esta longitud de onda. Se han reportado además efectos de baja dimensionalidad. Por otro lado, las nanoestructuras de carbono como los fullerenos, los nanotubos de carbono, las películas de nanodiamantes y el óxido de grafeno son grupos funcionales muy atractivos para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos como son sensores, emisores de campo, de luz. Además, también se espera que las nanoestructuras de carbono presenten luminiscencia debido a lo que se ha mencionado anteriormente y se apliquen en dispositivos emisores de luz y en aplicaciones biológicas y biomédicas. Las aplicaciones de dispositivos fotónicos han tenido gran relevancia en los últimos años, ya que los nanotubos de pared simple presentan fotoluminiscencia y son absorbentes de luz. Las aplicaciones en dispositivos fotónicos de los nanotubos han tenido gran relevancia, ya que pueden ser utilizados como celdas solares, fotodiodos, etc. Por otro lado, el óxido de grafeno es un material bidimensional basado en carbono que se puede utilizar en dispositivos optoelectrónicos para aplicaciones biomédicas debido a sus propiedades electrónicas únicas y su gran área de superficie específica. Debido a que el grafeno no tiene banda prohibida como material intrínseco, no se espera que muestre fotoluminiscencia, pero como el óxido de grafeno presenta banda prohibida, puede presentar fotoluminiscencia. Por lo tanto, el óxido de grafeno puede utilizarse para formar nuevas estructuras con el fin de enriquecer sus propiedades ópticas. Así, mediante el uso de nanotubos de carbono y óxido de grafeno junto al SRO, es posible fabricar materiales nanoestructurados que puedan ser de gran interés debido a sus excelentes propiedades fotoluminiscentes basadas en efectos cuánticos debido a las estructuras de bandas y dimensiones bajas. Por lo tanto, estas propiedades fotoluminiscentes pueden enfocarse en la formación de dispositivos emisores de luz en el campo de la electrónica. Como metodología, vamos a hablar primero de los depósitos de nanotubos de carbono. Los parámetros para el depósito de estas películas mediante la técnica de spin coating fueron los siguientes. Se ocuparon 3 gotas de solución. La concentración de la solución fue de 1.8 gramos por litro. La primera velocidad a 700 revoluciones por minuto por 10 segundos. La segunda velocidad a 3000 revoluciones por 15 segundos. Este proceso se repitió 3 veces. Aquí podemos observar una muestra antes de ser depositadas las películas de nanotubos de carbono. Para el óxido de grafeno se ocupó la misma técnica que fue spin coating y los parámetros fueron los siguientes. Se ocuparon 3 gotas de solución. La concentración de la solución fue de 1.314 gramos por litro. La primera velocidad fue a 700 revoluciones por minuto por 10 segundos, la segunda a 3000 revoluciones por minuto por 15 segundos y este proceso se repitió 3 veces. De igual forma, aquí presento una foto de la película antes de ser sometida al depósito de óxido de grafeno. Para el depósito de las películas de SRO, mediante la técnica HFCBD, se dejaron ciertos parámetros fijos, como son la distancia filamento fuente 7 milímetros, el tiempo de depósito fue de 1 minuto, la distancia filamento fuente fue de 8 milímetros, la presión de una atmósfera, el voltaje de 84 volts, el flujo de hidrógeno fue de 100 ssm y aquí podemos ver el HFCBD en acción y la película de SRO que se obtuvo. Como resultados tenemos la espectroscopía de fotoluminiscencia. Aquí podemos ver en esta gráfica que nos muestra el espectro de la fotoluminiscencia de la estructura silicio nanotubo de carbono SRO. El recuadro muestra el espectro de fotoluminiscencia de la estructura silicio óxido de grafeno SRO. La intensidad de fotoluminiscencia de la estructura muestra un pico fuerte y bien definido en el azul, a 450 nanómetros, que es atribuido a los nanotubos de carbono. Además se puede observar un pico de menor intensidad, que es en la banda roja, que es alrededor de 750 nanómetros. Mientras que en el recuadro para la estructura silicio óxido de grafeno SRO aparecieron dos picos. El pico más definido está alrededor de 420 nanómetros, que se atribuye al óxido de grafeno,
Al igual que la estructura con nanotubos de carbono, apareció un pico más pequeño, alrededor de 750 nanómetros, y esta es una característica de las películas de CRO. Mientras que para las estructuras combinadas, el gráfico 2 nos muestra el espectro de fotoluminiscencia de esta estructura, y el de cuadro muestra el espectro de fotoluminiscencia de la estructura silicio, nanotubo de carbono, óxido de grafeno y SRO. La intensidad de esta primera estructura muestra un pico en el verde que está muy bien definido en 519 nanómetros, que se atribuye a la existencia del compuesto óxido de grafeno, nanotubos de carbono. Para la estructura silicio, nanotubos de carbono, óxido de grafeno, se muestran dos picos, uno más definido alrededor de 400 nanómetros, que es atribuido al óxido de grafeno, y otro más débil alrededor de 750 nanómetros, que, como habíamos mencionado anteriormente, es característico de las películas de SRO. Como resultado, se muestran en los gráficos 1 y 2 que el espectro de fotoluminiscencia es bastante amplio, lo cual sugiere que pueden estar involucrados múltiples mecanismos de emisión. Para encontrar todas las posibles contribuciones al proceso de fotoluminiscencia en la estructura, la deconvolución de cada espectro se muestra en el gráfico 3. Aquí podemos observar la deconvolución de este espectro. Podemos observar tres picos bien definidos, o el primer pico en 450 nanómetros, el segundo en 509 nanómetros y en 750 nanómetros para el tercero, con lo cual podemos observar que están definidos las regiones en el espectro, que es en el azul, el verde y en el rojo para todas las muestras. Estos diferentes picos definidos por la deconvolución están asociados a diferentes tipos de defectos, como se muestra a continuación con sus respectivas posiciones en energía en la tabla número 1. El primer pico en 450 nanómetros se atribuye a centros luminiscentes asociados a películas de diamante. El de 509 nanómetros es de efectos debido a nitrógeno, y el tercero es a centros de oxígeno no enlazados, que corresponde a las películas de SRO. Para la estructura de óxido de grafeno, el pico a 405 nanómetros nos dice que es atribuido a la presencia de exímeros en la película de óxido de grafeno. El de 495 se debe a los planos, a la interacción entre los planos de grafeno y los debris de oxidación de las películas, y el de 750 se debe también a centros de oxígeno no enlazados. Como conclusiones, se investigaron y compararon las propiedades fotoluminiscentes de las capas de película delgada, nanotubos de carbono, óxido de grafeno y SRO, y las heteroestructuras formadas a partir de estos materiales. Los espectros de fotoluminiscencia muestran la emisión de nanotubos de carbono en la región azul-verde, que se cree que es causada por la contaminación causada por la unión del nitrógeno al carbono en la región azul, y los característicos grupos funcionales de nanotubos de carbono emisores en el verde debido a enlaces carbono-oxígeno. Se observó emisión del grafeno en dos bandas, en 405 y 495 nanómetros, causadas por desechos oxidativos y exímeros respectivamente, mientras que para la película de SRO está presente una contribución de 750 nanómetros debido a los centros de huecos no enlazados que no forman puentes. En la estructura de nanotubos de carbono y óxido de grafeno mixto se observa el desplazamiento de esta emisión y su apantallamiento, que se debe a la presencia de defectos de nitrógeno en los nanotubos de carbono, mientras que para la estructura con el óxido de grafeno encima, la emisión es igual a la del óxido de grafeno sin los nanotubos de carbono. Las estructuras con nanotubos de carbono tienen un gran potencial en aplicaciones de dispositivos emisores de luz debido a su buen comportamiento de emisión. Aquí muestro las referencias y muchas gracias por su atención.